Frikis en Tierras Infinitas. Muy buenas a todos, soy Diego Huertas y estoy aquí con Ángel Aznar y Juan Mate en Frikis en Tierras Infinitas, el programa que le vuela la cabeza a Steppenwolf. ¡Comenzamos! La Frasaca Fantasma. Bueno, como me toca empezar a mí, y hoy tengo el día así, voy a poneros un tema difícil. Es una frase que digo muy a menudo, pero espero que os guste. ¿Qué quiero decir cuando digo quién soy yo? Vale, yo voy a decir, aunque no estoy seguro del todo, la guía del autoestopista galáctico. Juan, Yo, la verdad, no tengo ni idea ahora mismo, no me suena. pues no habéis hecho los deberes lo suficiente porque sí, es cierto, es de la maravillosa película de 2005, La guía del autoestopista galáctico, dirigida por Garth Jennings y un fiel reflejo de esa obra de la que más adelante hablaremos. Solo una cosita, ¿es en la escena de la ballena? Sí, Sí. es la escena de la ballena. Gloriosa escena. Es un momento maravilloso en el que... Es importante destacar que de repente y contra toda probabilidad se había creado una ballena a varios kilómetros por encima de la superficie de un planeta alienígena. Y como naturalmente esa no es una situación sostenible para una ballena, la pobre criatura tuvo muy poco tiempo para asumir su identidad. Esto fue lo que pensó según caía. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objeto de mi vida? ¿Qué quiero decir cuando digo quién soy yo? Tranquilo. Es una película maravillosa y ese es uno de los momentos más brillantes tanto en las novelas como obviamente en la película. Y un tanto crueles, pero la verdad es que es muy divertido. Sí, sobre todo porque termina con la frase ¡Hola, suelo! ¡Pum! El debate del infinito. Como siempre, comenzamos nuestra aventura mensual debatiendo, y en esta ocasión toca hacerlo de un tema realmente conflictivo. Hoy, en el debate del infinito, vamos a hablar de una de las dicotomías que muchos se empeñan en negar, pero que obviamente están ahí. Por un lado, ¿qué hay detrás del grandísimo éxito que tiene Marvel Studios y Disney con el universo cinematográfico Marvel y por qué este se aleja tanto de los niveles de calidad y aceptación de los films basados en los personajes de la Casa de las Ideas anteriores al trabajo del estudio capitaneado por Kevin Feige? Y por otro, ¿por qué tras el éxito y la calidad de las primeras adaptaciones de Superman o Batman y la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan, actualmente parece que Warner no sabe qué está haciendo con los personajes de DC y sus pretensiones han pasado de tratar de imitar el universo cinematográfico de Marvel a abandonar totalmente el universo extendido de DC en favor de las franquicias individuales? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existen estas enormes diferencias entre una compañía y otra y entre un momento y otro? Precisamente de eso vamos a debatir. Bueno, antes de nada quiero dejar clara mi opinión respecto a esto. DC caca. ¡Hostia! Ese es el nivel de hoy, ¿no? Empezamos Vale. duro. Y por esto la gente deja de escucharnos en el podcast. No. No es solo eso, no es solo eso. Vamos a decir un poco más. Si fuera solo eso. Vamos a ver, yo la verdad es que básicamente Marvel ha escrito, y creo que hablaremos de esto en un programa más adelante, pero Marvel ha escrito un manual de cómo hacer películas de superhéroes. No quiere decir que tengas que copiarlo tal cual, pero me parece muy curioso que alguien esté inventando, muy entrecomillado, ¿vale? Pero inventando una forma de hacer que esto funcione y los otros están tirando en la dirección opuesta. Y si les estuviera funcionando dirías, vale, pues lo entiendo. Pero es que hemos visto auténticas aberraciones en el DCEU. Sí, además no es que puedas decir, no es que tal actor o tal actriz son malos o no están inspirados. No, al contrario. Normalmente se suelen elegir buenos actores y actrices, con sus variaciones, por supuesto, pero es que yo veo el problema que es directamente en la idea de la propia película, en el guión original. Mira, yo siempre digo una cosa, para quien no lo sepa, yo antes me dedicaba precisamente a la producción y yo siempre digo una cosa, la parte más barata de toda una película es el guión. Es donde menos dinero hace falta gastar, la que se hace entre comillas, muy entre comillas, más rápido, porque hay guiones que tardan mucho tiempo en desarrollarse. Y sobre todo es la parte en la que no necesitas a nadie más ni necesitas ningún medio extraordinario. O sea,
Un tío en un sótano con 4 papeles y un boli puede escribir un puto guión, ¿vale? Con 4 papeles no, necesita 200 papeles. Pero con 200 papeles y un bolígrafo escribes un guión. ¿Por qué la cagan en los guiones? Pues hay un problema de base un poco en lo que estaba diciendo Peter, que es que quieren hacer un cine como ha hecho el cine Warner siempre. Cogemos una estrella, cogemos un director super chupi guay y cogemos una franquicia que mola y les dejamos hacer. Juntamos esos 3 ingredientes y lo que salga, pues valió. ¿Qué ocurre? Que es que hacer una pizza es más que juntar 3 ingredientes, ¿no? Hacer una pizza, cuanto más sencillo, más arte requiere. En este caso, obviamente, Marvel ha escrito un manual, como decía Peter, de cómo se hace esto. Que ya después yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, de el método Marvel, porque merece la pena. Sí, está planeado para precisamente, creo que es para un debate del infinito de más adelante. Sí, no, pero bueno, sin entrar en el método Marvel, o lo que la gente llama el método Marvel, no tiene nada que ver lo que está haciendo Warner y su manera de enfocar las películas, que es totalmente clásica del mundo Hollywood, con lo que ha hecho Marvel, que es el polo opuesto. Vamos a hacer calidad en el sentido de en el sentido que están haciendo calidad en las series, por ejemplo. Yo en el 2000 y poco yo creo que ya me habrás oído decir aquello de no, porque es que en las series se está haciendo la mejor ficción ahora mismo. Son cosas originales la inmensa mayoría, no cogen a estrellas, sino que cogen a actores que son buenos actores y funcionan, escriben guiones muy bien escritos. O sea, tienes series como Rubicon, que no la conoce ni el tato, una serie de HBO de hace un mogollón de años, que es una serie de intriga y de espías súper rara, muy bien escrita, con unos personajes que te interesan. Y eso se podía haber hecho en cine mucho antes, pero no se ha hecho. Se empezó a hacer en 2008 el decir, venga, vamos a hacer películas de superhéroes como quien hace cine independiente, que eso es un tema importante. Sí, porque al margen del presupuesto que tengan las películas, es cierto que se les ha dado mucho mimo, está muy bien planeado cada paso. Y no da la sensación de que estén improvisando en ningún momento, sino que cada película lleva a la siguiente, todo tiene un porqué. Y a pesar de las cronologías que publican muchos blogs, yo creo que sinceramente la mejor forma de ver las películas del universo Marvel es empezar por Iron Man y seguir en el orden en que salieron, porque te dan una cantidad de información acerca de otras cosas, aunque cronológicamente estén ubicadas en otros momentos, como por ejemplo Capitán América. ¿Vas a decir Capitán? No, la Capitana Marvel. Capitana Marvel también, sí. Y sin embargo, si le quitaras esos detallitos para ponerte a verlas tal como se supone que ocurrieron, te perderías gran parte de la gracia. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo ahora, desde hace bastante tiempo, siempre veo todas las pelis de Marvel en orden cronológico. De todos modos, quería aclarar una cosa. Antes has mencionado el tema de los actores y yo suscribo cada palabra, excepto a la hora de hablar de Ray Fisher. No diré más sobre este tema. Yo no me acuerdo quién es Ray Fisher. Cyborg. Uf. Dolor. Sí, en fin. Y muchas más cosas, pero no vamos a hablar de ella. Sí, bueno, es que bueno, yo creo que estamos, a hablar. No, creo que estamos es el día de hablar de ello, O sea, bueno, sí. Esto es muy metafílmico lo que pasó con Ray Fisher, por eso lo digo, y quizá lo podamos abordar un poquito más adelante en el debate. La cuestión es que puedes decir que las pelis de Marvel son mejores, peores, buenas, malas, lo que te dé la gana. Y puedes decir lo mismo de las de DC, porque vivimos en el mundo en el que la gente, y los dos lo sabéis, confunde el me gusta con el es bueno, sí, y el no me gusta con el es basura infecta. Pero los datos de las críticas y del éxito son muy dispares. Yo recuerdo que cuando todavía se estrenaban pelis del DCU de forma... O sea, cuando el DCU oficialmente aún existía, por decirlo de alguna manera. Sí, porque ahora se supone que ya no existe. Sí, es un rollo raro. Cuando, por ejemplo, se iba a estrenar la Liga de la Justicia, que se supone que esta gente estaba lanzada, había un tipo en una web de noticias del cómic de superhéroes norteamericana que yo seguía mucho, que se llamaba Marvo. Si nos escuchas, un saludo. Y este tipo se dedicaba, cada vez que había un estreno de DC, a comparar los datos de recaudación de esa película
con la película correspondiente de Marvel, correspondiente en el tiempo. Sí, claro. Curiosamente, cuando llegó el momento de comparar la recaudación, no recuerdo el orden, pero cuando le tocaba llegar a los Vengadores se cayó y desapareció de esa página web, nunca más se le volvió a ver, y un poco después se estrenó la Liga de la Justicia, si no recuerdo mal. El caso es que efectivamente hay unas grandes diferencias ahí en, no tanto que las hay, pero sobre todo en el tema de rendimiento, ¿no? Entre rendimiento económico estás hablando. No solo rendimiento económico, la aceptación de las películas de Marvel está a años luz de las de DC, creo yo, al menos desde mi punto de vista es así. Desde tu punto de vista no sé, pero Rotten Tomatoes tiene mucho que decir sobre la aceptación de las películas. Y eso que ha habido mucho hating, hostia, he usado hating, qué horror de palabra. Y eso que ha habido mucho boicot de parte de fans enajenados y no fans, y no, es que en esta película van a salir dos besándose, así que no hemos visto la película, pero la vamos a poner a caldo. Y aún así las estadísticas hablan por sí solas. O sea, había por ahí un honest trailer que seguramente habréis visto, de si estás harto de ver las películas de una gran calidad de manera regular como las del MCU, y ponía 95%, 98%, tal, vente al universo cinematográfico de DC, 58%, 45%, 96%, ¿sabes? Donde no sabes qué te va a ocurrir. Sí, es que yo creo que hay una cierta base de fans que son poquitos, pero hacen muchísimo ruido acerca de DC. Que se lo digan a Zack Snyder. Que nos lo digan a todos. Yo creo que nadie, o sea, no hemos sido capaces de huir de los fans. Yo lo siento, chicos, fans del Sakiverso, y lo siento porque sois una base de fans muy pesada y muy cansina y muy tóxica. Sí, bueno, eso ya es un punto y aparte. Ese es el verdadero problema. Sobre todo ahora que a raíz del podcast nos estamos moviendo mucho por Twitter y lo estamos viendo a diario, ¿no? Como no sé si sabéis que ha salido una campaña para que una de las películas premiadas, dos de las películas premiadas en los Oscars, las elija la gente a través de internet. Sí. ¿Estabais al corriente? Yo sí, y sí. Te voy a añadir un dato más, que es: solo vale para residentes en Estados Unidos. El resto podemos hacer todo lo que queramos en Twitter, que no nos van a hacer ni caso. Bueno, la cuestión es que básicamente lo que puedes elegir es la película favorita de los fans, y había varias candidatas, entre ellas, por ejemplo, Spider-Man No Way Home, y el momento favorito, ¿no? Que sería pues como cuando Steve Rogers dice Vengadores reunidos en Endgame, ¿vale? Entonces, bueno, se eligieron una serie de películas nominadas, como en cualquier categoría, para que la gente las votara. Y por ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder no es elegible para ninguna de las dos categorías. No sé bueno, por qué. Miento. No es elegible para la categoría de película favorita de los fans, creo que es por el año del estreno. Es que eso os iba a decir. Pero sí es elegible para el momento o momento cheer moment es como lo han llamado, por la escena de Flash, ¿vale? Bueno, evidentemente están votando mucho la escena de Flash, como no podía ser de otra manera, pero como la peli de la Liga de la Justicia de Zack Snyder no puede ser elegida como mejor película, se ha liado a votar El Ejército de los Muertos, que es la última peli de Zack Snyder, y Dios es mío. un truñaco divertido, pero truñaco de estos que dices, jopa, esto lo tiro en el váter y lo reviento. Sí, y es que es volver a lo que decías antes, el decir, el confundirme, que algo te guste con que algo sea bueno, porque yo soy el primero en decir, por ejemplo, tú lo recordarás, Peter, la infame City Hunter de Jackie Chan. No lo recuerdo porque me hice un lavado específicamente con lejía. Bueno, a mí esa película me encanta, me resulta divertidísima. Yo soy el primero en decir que es mala. Bueno, después os voy a traer yo, cuando hablemos de las 12 friki monadas, os voy a traer una película que es mala como un dolor y que si me la ponen por la tele, yo me siento y me la veo, que es Búcaro Banzai. Bueno, ¿vale? a mí me encantan los Masters del Universo, la película de Dolph Lundgren. Sí, qué mala es esa película, me cago en la leche también. Fran Lang era como un enorme Skeletor, pero la cuestión es esa, o sea, por una parte hay que saber distinguir en me gusta y es bueno, pero aquí lo que estamos debatiendo es por qué a unos les va tan bien
y a otros tan mal, porque la fórmula de DC a mí me parece equivocada, pero no debería dar el 100% de las veces un fracaso, porque es la misma fórmula de las pelis de Nolan. Es que ahí va a ir yo. Es la misma fórmula del Batman de Tim Burton. La misma fórmula más o menos del Batman de Joel Schumacher, recordemos los Batpezones, y es la misma fórmula del Superman de Christopher Reeve, que en realidad ni siquiera es originario de Warner, sino que fue de una compañía independiente. Entonces, ¿por qué una cosa funciona casi, y sin el casi, de forma sistemática y la otra falla casi de forma sistemática? Vale, vamos a hacer un pequeñísimo análisis que la gente no tiene en cuenta. El cine, amiguitos míos, lo hacen los productores. Y digo, lo hacen los productores porque pensamos que Zack Snyder toca las cosas y las convierte en oro, los Zacky fans, y me da igual que sea Zack Snyder que sea Steven Spielberg. La peli no es del director. El director es un técnico muy especializado que va cuando la película ya está preparada, o sea, cuando ya llevan años un productor hablando de, joder, es que me gustaría hacer una película de no sé qué, mira, he encontrado a este guionista, vale, he desarrollado este guión con no sé quién, voy a contratar a tal persona para la banda sonora, he hablado con tal compañía para hacer la película, porque no solo la hace el productor, sino la compañía productora que tiene ese productor. Y ya parece que no estoy yendo a ningún lado, pero ahora veréis por qué. El caso es que después de todo este proceso, de tener todo preparado, incluso muchas veces de tener ya un reparto inicial o una idea clara de cómo quieres que sea tu reparto, después de todo esto, llega el director y dice, vale, voy a dirigir esto, me gusta tu proyecto, voy a dirigir esto y lo voy a hacer fli-fla-flu, lo voy a hacer así o asá, quiero hacer esto de esta manera, quiero hacer esto de esta otra, muy bien, rueda los planos. Últimamente, en los últimos años, a veces, no siempre, intervienen en el montaje, o sea, en la parte de edición o de efectos especiales, porque hoy en día la parte de efectos especiales es casi, la postproducción se ha convertido en casi tan importante como el rodaje. Voy a hacer esto así, asá. Y una vez que ha hecho esto, el director se va a su casa. Pero el productor no. El productor todavía tiene que decidir cómo se va a hacer, cómo se va a estrenar, dónde se va a estrenar, quién va a hacer tal cosa en tal sitio, cómo se van a repartir los derechos. Y después de hacer todo esto y de estrenar la película y de que lleve 6 meses en cartel, el productor sigue trabajando sobre la misma película. Y ahora entenderéis por qué os cuento todo esto. A la cabeza de la producción, como director de producción de todas las películas de Marvel, está el gran Kevin Feige, como queramos pronunciarlo cada uno a su gusto, que es un productor glorioso. Atención, pregunta, ¿quién está a la cabeza de las producciones de DC? Pues a día de hoy Walter Hamada me parece que es el que está al mando, pero ¿cuántas veces ha cambiado? Sí, la cuestión es que ha habido un para arriba para abajo. Metieron a Geoff Johns, que es seguro que Juan le conoce, es un guionista bastante prestigioso dentro de DC, fue el que relanzó al Green Lantern de Hal Jordan y demás. Y es alguien que está muy muy reconocido en DC como guionista. Como guionista. Con lo cual no es un productor. Pero es que también es el productor o coproductor de el Arrowverso. Claro. O sea, yo no si voy a mejor del Arrowverso, sí, porque yo estoy es que muy... también hay que No, es que precisamente de eso va la historia. ¿Qué clase de credencial es esa? Es que ese es el problema. Y ahí os vuelvo otra vez a lo mismo. El método Warner, y no vamos a hablar del método DC como DC, porque no es verdad. DC pertenece a Warner y Warner es una compañía muy grande. El método Warner es el método clásico de Hollywood. Cogemos a un director estrella, cogemos, pues lo que acabamos de comentar, director estrella, actores estrella. El Star System de toda la vida. De toda la vida. O sea, eso es un sistema clásico. ¿Por qué no funciona en las películas de superhéroes? Pues por un tema muy sencillo. Si tú quieres hacer La Momia, grabas La Momia y la película, cuando la estrenas, funciona o no funciona, y ahí acaba la historia. ¿Funciona bien? ¿Qué se hace cuando una película funciona bien? Una secuela. Fin. Lo tenemos todo clarísimo. Incluso una tercera parte. Coño, ¿qué cojones? Si tienes Rocky, que tiene 7 partes, si mal no recuerdo. No me acuerdo si son 7 o son 8. 5, 6, 7, sí, 7 partes. Las 5 de Rocky y las 2 de Creed. Vale. 7 partes tiene Rocky porque ha sido una película que ha funcionado. 8 partes. ¿8? ¿Cuál es la octava?
Están las Rocky 5, luego Rocky Balboa y luego las 2 de Creed. Ah, es verdad, es verdad. y es verdad. la tercera de Creed en breve. Tienes razón. Es verdad, me he olvidado de Rocky Balboa. Vale. Bueno, el caso es, tiene 8 películas porque el Star System funciona. Y Rocky no es una película del Star System, ¿eh? O sea, ni muchísimo menos. No vamos a entrar a hablar de Rocky, que tiene su propia historia y da para todo lo que queramos. Da para un monográfico. Da para lo que quieras, porque es una película no solo legendaria, sino que tiene mucha historia. El caso es que si tú haces una película que quieres que funcione, con que tengas la fortuna de que la conjunción director, actores, guión funcione, lo tienes hecho. Pero si tú lo que quieres hacer no es una película, sino una saga, Una franquicia, sí. una franquicia que te la has planteado, además es como, oh no, todo el mundo quiere hacer franquicias. Perdóname una cosa, ¿cuántas veces han fracasado la idea de hacer franquicias de DC? De Warner, perdón, no de DC. Pues casi todas. Muchísimas. O sea, porque yo recuerdo la de los monstruos Bueno, la de Monstruos es la que mejor parada ha salido de todos y los... fracasó. No, Estrepitosamente. realmente no. A ver, Bueno, un pequeño paréntesis para explicar esto. El tema de los universos cinematográficos, que tan de moda puso Marvel, ha tenido varios intentos. Yo creo que el más infame es el Dark Universe de Universal, que se quedó en la primera peli. Pero ojo, ya no me tenía acuerdo cuál era ya. La momia, de Tom Cruise. Ah, bueno, claro, esa es la que te estoy diciendo yo. Vale, pero no era una película, era el inicio de una franquicia. Claro. Y ese es el mayor talón de Aquiles del film, en mi opinión. La cuestión es que aparte de este estaba el Monsterverso de Warner, que es el de Godzilla, King Kong y tal, y el DC Expanded Universe, que es el que nos ocupa. El de los monstruos, como realmente sale una película de Pascuas a Ramos, la conexión entre ellas es más bien finita, salvo entre las dos últimas, y son películas que funcionan bastante bien de forma independiente, pues han resultado. El único problema que ha habido es que Kong contra Godzilla, Godzilla contra Kong, ya no me acuerdo el orden. King Kong contra Godzilla. No es Kong, no lleva el King. ¿No? Ah, vale. Eh, Kong contra Godzilla, perdón. Se ha estrenado en medio de la pandemia y evidentemente pues Pues ha sido un desastre. los resultados de taquilla pues han sido los que han sido, Sí, pero, lo esperable. pero también han sido parecidos los de Dune, y Dune pues va a tener su secuela, afortunadamente. Bueno, es que Dune es una película maravillosa. O sea, Sí, pero no estaba garantizada la secuela. Se basaba en el éxito de la recaudación. Pero bueno, Volvemos otra vez a lo mismo. Es que eso es el sistema clásico del Star System. Estrena una película, la película funciona, entonces estrena otra. Sí, Si no quieres básicamente. hacer eso, sino lo que quieres hacer es directamente una franquicia, no te lo puedes plantear como una obra independiente. Fin de la historia. entiendo que lo que estás diciendo es que la gran diferencia en cuanto al rendimiento es Kevin Feige. que Marvel planea películas a 10 años vista y tiene en cuenta todos los factores, y Warner dice vamos a hacer esta película y cuando funcione haremos otras 17. No solo eso. No, de hecho, el problema es más profundo. Sí, te he dicho antes de broma lo de Kevin Feige, pero es que es cierto. Cuando se estrena Iron Man 1, Kevin Feige está ahí y hay una escena postcréditos en la que todos recordaremos, Sí. en la que Samuel L. Jackson le dice bueno, es que tú no te das cuenta que ahora perteneces a algo más grande. Eres parte de un universo más grande. Y Kevin Feige ya tenía en su cabeza, dice, si esto funciona, lo vais a flipar. Tenía en su cabeza eso. No tenía en su cabeza qué película iba a ir después, porque recordemos ahí la gran abandonada de Ant-Man, que se quedó por ahí en el vacío, Sí. igual que otras muchas. Pero él ya tenía en su cabeza, como productor, que él no está haciendo una película, vamos a decirlo siendo malos, él está haciendo churros. O sea, es que si tú quieres hacer Coca-Cola, no te vale decir, venga, pues hoy vamos a darle a David Muñoz que nos diseñe una nueva Coca-Cola. Y si funciona bien, bien, y si funciona mal, mal. Hoy vamos a darle a no sé quién que nos diseñe una nueva Coca-Cola. Y eso es lo que está haciendo Warner. No hay una cabeza pensante detrás que diga, bueno, sí, diseñame una nueva Coca-Cola, pero la Coca-Cola tiene que ser negra, punto 1. La Coca-Cola tiene que ser dulce, punto 2. La Coca-Cola tiene que estar buena, o sea, tiene que ser algo que tú cuando te lo tomes digas, ¡joder, qué rico está! La Coca-Cola tiene que ser refrescante. A, B, C, D, E. La Coca-Cola tiene que llamarse Coca-Cola. No puede llamarse Haveder. ¿Vale? Si tú no tienes un productor detrás, ¿cómo narices vas a hacer una saga?
Sí, básicamente hablas de restringir un poco las pretensiones de gente que no ve el prisma completo, ¿no? Ya no es solo eso, yo creo que simplemente el hecho de tener un esquema general de cómo es la franquicia, que obviamente si estás cambiando de productor constantemente no vas a conseguir. No es... A ver, no me habéis entendido. No es un cambio de productor. Sí, a ver, sí no, lo a es. ver, no, me explico. Cuando he dicho que ahora es Walter Hamada y antes era Geoff Johns, o sea, al final son figuras que se colocan un poco como supervisores de todo, y esta sí que es una gran diferencia, pero no son productores per se. Producen la franquicia, pero no producen las películas. Claro. Es decir, Kevin Feige es el productor principal de todas las películas de Marvel. Y luego hay un productor que es el que está de machaca, Claro. ¿vale? Pero Kevin Feige participa en todas las películas de una manera u otra. Y ojo, y por encima de Kevin Feige hay otra persona, hay otra productora que está ahí diciéndole, vale, esto está en la dirección correcta, ¿vale? Sí, básicamente hay que asegurarse de que no solo el timón esté puesto, sino de que el que esté al timón en cada momento sepa exactamente a dónde van. Sepa de qué va la historia. Porque es que- claro, tú imagínate un barco va navegando, resulta que dan las 5 de la tarde, el timonel se tiene que ir a su turno de descanso y el siguiente empieza a dar vueltas a la rueda. Exactamente, no, dice, pues mira, es que ha salido el sol por aquí. Bueno, de hecho es que eso lo hemos visto en el DCU. De verdad, no considero, bueno, no voy a decir que no considero que las pelis de Marvel sean mejores que las de DC, porque la verdad es que sí. O sea, así a grosso modo, las juntas una encima de otra y el taco es mucho más alto. Pero es que no podemos decir, no es que las pelis de DC, por ser de DC o por ser de Warner, son malas, no es verdad. No, aquí No, nadie Son malas está... por otras muchas razones. Yo O sea, creo y que- me encantan, y Peter, estas discusiones las hemos tenido mil veces. Es que a mí me gustan más los personajes de DC. Ujú. De toda la vida. Yo quiero que esto a los oyentes les quede muy claro. Aquí nadie odia a Batman, ni odia a Superman, ni a Flash. A mí me hace mucha ilusión que vaya a haber una película de Flash este año. Creo que ya era hora. Pero la cuestión es que estamos viendo pelis de Marvel, que es algo que por lo menos a mí me toca mucho más de cerca y soy mucho más sensible hacia las pelis de Marvel. O sea, si a mí me fastidian con una peli de Marvel, me duele de verdad porque yo soy Marvelita de toda la vida. Yo he leído cosas de Marvel y de DC, pero aquí en España, que es donde vivimos los tres, pues en nuestra niñez, y Juan estará de acuerdo, era mucho más fácil, muchísimo más fácil acceder al material de Marvel, que estaba disponible en los kioscos, de hecho, Sí. que al de DC, que solo estaba, o casi exclusivamente, en las librerías especializadas, porque lo editaba una editorial mucho más pequeñita. La que recuerdo yo de mi época era 5, ediciones Sí. 5, y había muchísimo menos material. Pero precisamente, tocándome mucho más de cerca las pelis de Marvel y pudiendo cagarme más en todo cuando la cagan, cuando lo hacen mal, aún así lo están haciendo mil veces mejor. Y las pelis de DC, que me dan un poco más igual, cuando la cagan me está fastidiando porque la cagan el triple, el cuádruple. O sea, Sí. están destrozando cosas como por ejemplo la peli de Aves de Presa. A mí me duele mil porque a mí me gusta Harley Quinn, pero haz una peli de Harley Quinn. Si quieres cagarte las aves de presa, haces lo que has hecho. Pero si quieres hacer una peli de las aves de presa, no haces la película que has hecho. Mira, volvemos otra vez a lo mismo. Ese es un ejemplo maravilloso de cómo cagarla siendo productor. ¿Eras tú el que me contaba la historia de que esa película en realidad eran 3? Hablaba contigo sobre ese tema, sobre que esas eran 3 ideas diferentes Sí, que sí. acabaron convergiendo en una sola película. Sí, bueno, esta historia está a punto de repetirse con el Spider-Verse de Sony, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, en principio, David Ayer, que es el director del Escuadrón Suicida, la mala de las dos, y este tío después iba a hacer Gotham City Sirens, Ajá. ¿vale? Que en principio iba a ser una historia de Harley Quinn, Hiedra Venenosa y no sé si alguien más. Ahora mismo no caigo. Hombre, supongo que Catwoman, ¿no? Porque si quieres meter a las sirenas tendrás que meter a Catwoman. Sí, puede ser. Sí, básicamente es obligatorio, ¿no? Luego, evidentemente, había un proyecto de Harley Quinn en solitario, si no recuerdo mal. Y luego, aparte, había un proyecto de las aves de presa. Y al final alguien dijo, ¿para qué vamos a hacer 3 películas
si podemos hacer una y cagarla el triple. Pues ala. Podemos llevar la mierda a cotas nunca vistas. Bueno, y ahora voy a decirle una cosa, y es que precisamente la de Harley Quinn no es la peor. Ni muchísimo menos es lo peor que ha salido de Warner DC. No, en absoluto, pero... Y encima, y eso os lo digo de corazón, yo es una peli que me he visto 3 veces y encima me la ponen hoy en lo típico que te dices, ay, bueno, pues voy a casa de mi madre y enciendes la tele y está puesta y yo me siento y me la veo. Porque es entretenida, es divertida, tiene unos fallos de guión catastróficos, pero es una peliculilla para ver y para divertirte sin más pretensiones. Pero al final no hace falta que sea una peli buena, pero por lo menos haz reconocible el material. O sea, si tú no has oído hablar de Las aves de presa y ves la peli, pues te puede gustar o no. Y la puedes valorar o no. Pero si tú sabes quiénes son las aves de presa, si tú sabes quién es el personaje de la cazadora, si sabes quién es Cassandra Cain, que es para muchos la mejor Batgirl que ha habido, Sí. si sabes quién es Canario Negro, y tú vas y te ves esa película y ves que el personaje de la deliciosa Mary Elizabeth Winstead no tiene nada que ver con la cazadora, porque es una psicótica y punto. A la mejor Catwoman para algunos la han convertido en una niña pequeña asiática que se come un diamante y están esperando toda la película que lo cague. Sí. Y Canario Negro me parece que es la que menos mal pisotean, está. pero Sí. aún así tampoco convence. Al final, Además, De todas maneras, yo creo que es que con Harley Quinn quieren convertirla un poco en una heroína, digamos, barra antiheroína. El problema de este tipo de personaje es que yo siempre pongo como ejemplo perfecto a Deadpool. Deadpool en los cómics es un tío que está totalmente zumbado y que funciona ¿por qué? Porque lo mantienes aparte del resto del universo Marvel, a pesar de que comparta universo, pero el hecho de que no comparta páginas con otros héroes puede hacer que se desmadre como le dé la gana. bueno, ojo, Y como yo digo, sí, Deadpool termina haciendo lo correcto, pero siempre es totalmente accidental. Él va a hacer su movida totalmente loca y desquiciada y por casualidad resulta que es contra un mafioso, un supervillano, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con Harley Quinn debería pasar algo parecido. sí. De hecho, yo creo que en el DCU es un poco lo que pasa. Lo que pasa es que se han dado cuenta de dos cosas importantes. Una, que Harley Quinn le gusta a todo el mundo. ¿Vale? Harley Quinn, recordemos, para quien no lo sepa, porque todavía habrá quien no lo sepa, que no nació en los cómics. Nació ¿Cierto? en la maravillosa serie de los 90 de Batman. De hecho, creo que en el episodio 1. no. O sea, si no es en el 1, es en el 3. O sea, es de No, los primeros episodios. No, salió bastante más adelante. Pero, es que fue pero una sí. serie mucho más larga de lo que recordamos. Sí. Fueron 50 y pico, 70 y pico episodios. De todos modos, sí, efectivamente fue una creación de Paul Dini. Adoremos a Paul Dini, por favor. Adorado sea. Y Bruce Timm. Alabado. Los dos muy grandes. Y tuvo tantísima aceptación el personaje que terminó entrando en los cómics. Y ahora no es solo que haya entrado en los cómics y que esté ahí, sino que es uno de los personajes más populares de donde lo meten. O sea, Injustice, pues ahí está Harley Quinn como una de las mayores aliadas de Batman. Tiene su propia serie de animación. Y es uno de los personajes que, si no es el... Vamos, yo creo que es el personaje que ha salido en más películas de DC en los últimos años. Ahí iba yo. ¿Por qué meten a Harley Quinn? Porque se han dado cuenta de que Harley Quinn Vende. mola. No, es que no le hace falta ni vender. Es que aparece Harley Quinn y mola. Lo mejor que tiene la primera película de Suicide Squad es Harley Quinn. Y no hace nada, ni tiene guión, ni vale para nada. Porque no vale para nada en la trama, ni como habilidades. Sí, ni es nada. que ni siquiera tiene sentido que esté ahí, pero bueno. Nada. O sea, pero- y encima llega un punto en el que es como, bueno, menos mal que viene el Joker a salvarme. Vale, me ha aparecido Harley Quinn para que la salve el Joker, que encima es mentira. El Joker no salva a Harley Quinn. El Joker pasa de Harley Quinn, siempre entrega a Harley Quinn. Lo mejor que podéis ver es la serie de animación de Harley Quinn, donde lo primero que ocurre es, ay, cariñito, qué feliz soy contigo. Quédate aquí, que va a explotar el barco. Sí, básicamente, pero yo creo que es que se debe parte de este éxito a que Harley Quinn tiene toda la locura del Joker, pero no la malicia. Y encima es que es encantadora. Es que Harley Quinn, sobre todo, es una tía que salga donde salga, te alegra el día.
Es una tía simpática, es una tía que hace locuras, es súper macarra, es como el Joker, pero encima es buena gente. Sí, pero yo creo que le pasa un poco más como... Es tipo Goofy, en plan, sí quiere hacer cosas muy malas, pero al final siempre le pasa algo ridículo que termina estropeándolo y te quedas con... Es una chica súper maja y súper simpática que está como una cabra. Bueno, iros a un hotel, vosotros dos de Harley Quinn. Nos encantaría, creo que a todos nos encantaría. Para los que queráis leer algo muy, muy potente y muy auténtico de Harley Quinn, os recomiendo Amor Loco, de Bruce Timm y Paul Dini, que fue un cómic chulísimo que se publicó, pues no sé si durante o un poquito después de la serie de animación. De todos modos, está claro que Harley Quinn representa un poco cuál es el problema, y el problema es que no tienen ni puñetera idea de qué hacer, porque si tuvieran idea de qué hacer, evidentemente no pones al frente a Harley Quinn. No. Porque, No, desde luego. porque es un personaje que ya te está limitando mucho la audiencia a la que puedes llegar, porque tienes que hacer una película, no tiene por qué ser R. Los que creen que las pelis de Deadpool solo han funcionado porque son R's, yo creo que se equivocan profundamente. Se equivocan mucho. Pero muchísimo. Las pelis de Deadpool, especialmente la primera, funciona porque está muy bien escrita, Bueno, muy bien vamos dirigida. a hacer un pequeño inciso. Es cierto que es muy divertido ver cómo se automutila a sí mismo para escaparse de cosas. Solo por eso es R, pero... O cómo le mete el mechero en la boca a uno de los malos y le dice, bueno, esto no lo digo nunca, pero no te lo tragues. Precisamente eso no es R. No. Lo que sí que es R claramente Pero es la, todo lo demás. es la escena del Día de la Mujer, por ejemplo. Pero bueno, sí. volviendo al tema. O la de Halloween. Sí. Perdón, me dejé dos colmillos puestos. Soy Halloween. Volvamos un poco al tema. Plantearos una cosa. Cuando las pelis de Marvel eran un cagao y lo único más o menos decente que se estaba haciendo fueron las dos primeras pelis de X-Men y las dos primeras pelis de Spider-Man, DC estaba pariendo cosas como... Bueno, estaba a punto de parir el Batman de Nolan. Que fue, para mí es la mejor peli de... Bueno, la mejor trilogía que se ha hecho de superhéroes. Sí, a mí me gustan mucho las películas de los Vengadores, pero el Batman de Nolan tiene un lugar especial en mi corazón. Bueno, eso sería para debatir porque es una excelente película, El Caballero Oscuro sobre todo, pero no es una peli de superhéroes. Bueno, vale. nos entendemos. Una peli de cómics, vamos a decir. Es que tampoco, porque ni siquiera se acerca al tono de Batman en los cómics. Espera, Aún así, vamos estoy de a hacer acuerdo. un nuevo esquema. Vamos a hacer lo que Peter diga es superhéroes y lo que Peter no diga no es superhéroes. Muy No, bien. a ver, que a mí me encantan las pelis de Nolan, especialmente, como digo, El Caballero Oscuro. Pero claro, Nolan, su máxima era: vamos a hacer un Batman realista, vamos a hacer un Batman anclado en la realidad, vamos a hacer un Batman así, asá. Tú te ves El Caballero Oscuro, tú te ves la más Batman de las tres es Batman Begins y es la más floja. Sí. ¿Vale? Te ves la menos Batman de las tres porque Batman es uno de los muchos personajes súper interesantes que tiene la trama, porque es una película súper coral, ni siquiera es el personaje más interesante, y es El Caballero Oscuro y no es una peli de Batman. Y luego está La Leyenda Renace, que intenta ser una película y bueno, se queda en grandes momentos envueltos en un lazo muy bonito, pero... Yo no estoy de acuerdo. A mí me pareció genial como culminación a la trilogía. A mí me encanta que se atrevan a terminar como terminan. Eso me parece genial porque no lo hemos visto nunca. De hecho, hablábamos en el anterior programa de los What If y tal, y había una historia de será la última historia de Batman y ni siquiera se retiraba, solo era en plan, pues a lo mejor me retiro. No, este se retiraba de verdad, con 2 cojones. Pero bueno, volviendo al tema, sean más o menos de superhéroes, está claro que las pelis de Nolan, sobre todo, repito, El Caballero Oscuro, es una grandísima película. Muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien interpretada, muy bien producida. Y está producida por una sola persona. Volvemos otra vez al dilema del productor. Está producida por una sola persona y esa persona dice: vale, voy a hacer 3 películas. Voy a hacer la primera, porque encima Nolan no es tonto. Nolan hizo la primera sabiendo que quería hacer una segunda y una tercera, pero hizo la primera. Voy a hacer la primera a ver si funciona. Porque volvemos otra vez al tema del Star System tradicional. Si funciona, ya sé cómo voy a hacer la segunda y la tercera.
Y voy a hacer una trilogía de Batman cerrada. Y sí, estamos de acuerdo en que quiere hacer su Batman. Vamos otra vez al mismo tema. Pero, Bueno, pero estaba pensado para 3 películas. Pero Yo es no- que el hecho de hacer su Batman al fin y al cabo ya termina siendo inevitable si quieres que tenga un mínimo de personalidad. Yo no creo que sea inevitable. Lo que creo es que si tú haces tu Batman y tu Batman es muy diferente al Batman de los cómics, como pasa con las pelis de Nolan, o como pasa con las pelis de Zack Snyder, ¿vale? O sea, porque Batman A v ver. Superman es una peli en la que Batman coge elementos de los cómics, pero no se parece al Batman de los cómics. A ver, Para nada. creo que has dado justo en la clave, porque el problema no es que sea su Batman, porque si tú haces un Batman en su propio universo, con sus propias reglas y tu propia interpretación de toda la realidad de Batman, no hay problema. Claro. El problema es cuando coges un Batman que es tu Batman y lo tienes que mezclar con un Superman Que es su Superman. que es otro Superman. Porque recordemos, y esto sí que es un problema, yo no creo que Nolan lo tuviera todo tan bien planificado, pero sí que es cierto que no estaba todo planificado en el DCU, porque no estaba tiene nada. nada que ver cómo fue la producción del Hombre de Acero, que fue la película que inició todo esto, recordemos. Hablamos de una película que está producida por un productor, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era el que estaba al frente del DCU en un principio. Estaba coproducida por el el peluquero de Barbara Streisand, sí, Oh, no, por favor, no recordemos a ese hombre. porque era él el que tenía el control sobre los derechos de Era Superman. el que tenía los derechos de Superman. Y estaba producida por Christopher Nolan. Sí. La gente se pensaba que cuando pusieron a Christopher Nolan en El Hombre de Acero era solo para que pusiera su nombre y punto. Pero no, este hombre se lo tomó, por lo visto, muy en serio. Y sobre todo entre él y el guionista David Goyer, que es una persona que puede escribir mejor o peor, pero de cómics sabe un rato, ataron muy corto a Zack Snyder. De hecho, si tú ves El Hombre de Acero, no parece una peli de Zack Snyder, salvo No. en algunos momentos. Le falta el exceso de épica que tiene Batman contra Superman. Casi toda la película está grabada con planos cámara en mano, especialmente las peleas. No hay cámara lenta. Es muy luminosa. Y en definitiva es algo que no es ninguna de las demás pelis del DCU de Zack Snyder, que es una buena película, aunque a mí personalmente no me guste. Porque La de Man of Steel, ¿no te gusta? no me gusta porque, por lo mismo que no me gustaría Batman Begins si no hubiera habido una secuela. Me explico. Batman Begins te construye a Batman. Y Batman, per se, aparece en una escena, al final. Sí. Quizás un poco más. Con Superman, con El Hombre de Acero, pasa lo mismo, pero luego no hubo la película de Superman en la que vieras a ese Superman explotar. Porque luego vino Batman Superman y el Superman depresivo. De hecho, no hay más películas de ese Superman. No, ese no, o sea, Superman muere ahí. Sí, es Exacto. que es una de Sigue, las sigue el razones- mismo actor, sigue interpretándolo el mismo actor, pero ya no vuelve a salir. Superman ya no es gracioso. Si os dais cuenta, en El Hombre de Acero, de las varias cosas que son maravillosas que tiene, es que tú le estás viendo Y mola. y mola. Te cae bien. Te cae bien. Es que Superman, o sea. Y ahora voy a hacer algo horrible y os voy a sacar de todo el DCU. O sea, todos hemos visto qué ha pasado con CW y cómo ha asumido estas series, en las que, bueno, pues van metiendo a personajes un poco a cascoporro, ¿sabes? Tenemos que hacer una nueva temporada, metemos a 7 personajes nuevos que nadie conocía de nada o que se ven en los cómics pero muy poco, o todo lo contrario, cogemos personajes que sí que molan, que sí que son conocidos en los cómics, pero que en realidad no tienen peso ni aportan nada a la trama. Bueno, en el polo opuesto está Superman y Lois, que si no la habéis visto, de verdad, os tenéis que ver, aunque sea solo la primera temporada, los primeros 3 o 4 episodios. Pues porque si tú lo dices, le daré la oportunidad, pero tengo que admitir que llevo mucho tiempo ya muy desencantado con DC. yo, es que ese es el problema. Yo le he dado una oportunidad un poco a tientas. Lo primero, Tyler Hoechlin. Hickling. Te lo pone en su Twitter. Se pronuncia, antes de que preguntes, se pronuncia Hickling. ¿Sabes? Es lo primero que te pone. Tyler Hickling es el niño, bueno, el adolescente de Camino a la Perdición. No. Era el niño. Bueno, sí. Era totalmente el niño. Era un niño todavía, está ahí tiene como 12 años, una cosa así. De Camino a la Perdición, que si no la recordáis es una peli maravillosa Lo y es. hace un papel maravilloso. Están poniéndole a parir y
Y bueno, y ha sido bastante duro como están tratando, simplemente porque no es el Superman de Zack Snyder. Entonces hay mucho odio y le están llamando el Superman turco, cuando en realidad es un Superman maravilloso que desde el minuto 1 le estás viendo. Lo primero, desde el minuto 1 es Superman. Y sonríe. Y lo segundo, desde el minuto 1, como es el puñetero Boy Scout, que es Superman, que es el Superman de los cómics, es el Superman que es entrañable. Es que de bueno es tonto. O sea, sí, es un tío súper educado que ayuda a cruzar a las ancianitas la carretera, etcétera, etcétera. De las primeras escenas que hay en la serie de Superman y Lois es un momento en el que salva a un niño, ¿no? En la calle, tal, un niño rollo niño de Brooklyn ahí con su gorra y tal, y le dice el niño: ¡guau! ¡Cómo mola tu traje! Y dice él: gracias, me lo hizo mi mamá. Es el Superman adorable, es el Superman que quieres en tu casa, y encima es un Superman mayor, casado, con 2 hijos, adolescentes y con un montón de problemas de otro tipo, pero es un Superman con el que te puedes encariñar. El Superman que vimos en El Hombre de Acero nunca más pasó. El Superman que vimos en El Hombre de Acero murió, y a partir de ahí siguieron otra serie de historias y de personajes que tienen al mismo actor como protagonista, pero que nada tienen que ver con el mismo personaje. Se notaba muchísimo que había salido Los Vengadores y de repente a DC le entró la prisa por sacar el equivalente. Pero es que si lo hubieran hecho despacio, volvemos otra vez al problema del productor, al dilema del productor. Si lo hubieran hecho despacio, y si hubiese estado ahí, por ejemplo, Christopher Nolan diciendo: yo soy el productor, es que podrías haberle contratado a él y que te hubiera hecho toda la saga. Ya, el problema vino con los cambios que llegaron con Batman contra Superman. David Goyer, que estaba súper ilusionado con el proyecto, salió. Batman iba a tener un cameo, al final fue coprotagonista y al final aparece antes en el título. De hecho, o sea, la peli no se llama Superman contra Batman, como el primer crossover entre ambos, sino Batman contra Superman. De todos modos, nos hemos ido nos hemos ido casi de tiempo, así que bueno, este es un debate muy interesante. Desde luego podríamos estar hablando durante 4 o 5 debates y hacerlos verdaderamente del infinito, pero vamos a ir dejándolo aquí. Así que para terminar, dejarnos unas pinceladas, Juan, de tu opinión sobre el tema. Pues básicamente yo creo que DC tiene una gran capacidad para hacer buenas historias, pero no la aprovecha. Mientras que a lo mejor es posible a Marvel que se le estén agotando un poquito los personajes principales y vaya a tener que asumir ciertos riesgos si quiere mantener la posición que ha logrado. Joder, te iba a decir lo contrario. Yo creo que a Marvel no se le han agotado. Todavía no ha empezado a quemar los cartuchos buenos. Contemos con que todavía le quedan los 4F, que llegan ya, y los X-Men, que son tal vez el producto más vendido de Marvel. No te voy a decir que de todos los tiempos, pero de los últimos años seguro que sí. Y esos todavía no han empezado. Todavía no han abierto el paquete. Pero bueno, mi conclusión, llevo diciéndolo todo el rato. El día que Warner decide coger a un solo productor, a un buen productor, y tomarse en serio el hacer una saga, no solo pensando en voy a sacar dinero, sino en quiero hacer algo querido y cuidado para los fans, ese día tendremos una saga maravillosa de DC que todos querremos ver, como está pasando ahora mismo con, y de eso ya hablaremos después, de Suicide Squad. Yo opino que me parece muy bien si finalmente Warner decide que no quiere hacer un universo compartido y solo hacer grandes películas de sus personajes, pero que hagan grandes películas. Está por ver qué pasa con Batman, porque en el momento en el que grabamos esto todavía no lo hemos visto ninguno de los tres. Pero tenemos ganas. Bueno, tenemos ganas y no, porque 3 horas también hace un poco duro. 3 horas y media, prohibida la Coca-Cola. 3 horas y Robert Pattinson. Prohibida la Coca-Cola, pero sí. A lo que voy es, no creo que el problema sea en sí un productor tal cual. La cuestión no es solo que Kevin Feige sea un grandísimo productor, es que ama el material original. Lo que no puedes hacer es voy a adaptar este cómic y lo primero que dices sin decirlo es me cago en tu cómic. Eso no funciona. Pero bueno, lo vamos a ir dejando aquí. En otra ocasión podemos retomarlo y vamos a continuar con una nueva curiosidad friki. El frikidato. Hablábamos hace poco de cómo los guionistas de Agentes de S.H.I.E.L.D. estaban perdidos sin saber lo que ocurriría en el MCU.
Pues bien, esto no es nada nuevo. Allá por el 79 le pasó algo parecido, pero más bestia, a los guionistas de las tiras diarias de Star Trek. Estas tiras se lanzaron aprovechando el lanzamiento de la primera película de la serie original, pero claro, el guión de la película era un secreto, así que no tenían forma de saber que Ilia, el personaje interpretado por Percy Kembata, moría en la película. Dado que las tiras estaban cronológicamente ubicadas después de los acontecimientos de la película, esto quedaba un poquito, digamos, tirando a raro. Ilia es la calva, ¿no? Sí, es la raza delta de calvos, o sea, mi raza por antonomasia. Entonces, resulta que en los cómics está viva. Sí, en unos cómics que están ubicados después de los acontecimientos de la película, está sorprendentemente viva, claro. Hasta que salió la película y tiraron de la manta. Y todo el mundo vio que eso no era posible, ¿eh? Bueno, a ver, de hecho, sí que está viva. O sea, se fusiona ahí con Beyer, ¿no? Y... No, se fusiona con uno de los oficiales de la Enterprise. Bueno, eso después de sí, fusionarse con Beyer. Se fusiona con todo el mundo, me da la sensación. Sí, pero en las tiras aparecía como miembro de la tripulación. Hombre, es que todo el mundo se la quería fusionar, ¿sabes? Esa mujer ha tenido más hombres dentro que la Estatua de la Libertad. Imaginariamente. Imaginariamente, pobrecita. Pues sí, pero yo recordaba eso, yo recordaba que se fusionaba con la nave y claro, sí, después se fusiona con este tío. Bueno, pues vamos a decir que Beyer la deja después, ya está. O sea, puede ser perfectamente normal en la continuidad. Una ruptura limpia siempre es lo mejor, ¿no? ¿Y nunca abordaron el tema? No he tenido la oportunidad de leer más que un par de tiras, pero no creo que se dedicaran a perder tiempo contándote por qué estaba ahí, sino que simplemente la quitarían y ala. Oye, ojo, recordemos que en la continuidad de Star Trek hay dos tipos de Klingons. Estaban los Klingons que eran humanos pintados de marrón y luego estaban los Klingons que tenían protuberancias en la frente. Pero recordemos que eso sí está contado. Exacto, por eso lo digo. Sí, pero esa era la época en la que los alienígenas simplemente tenían algún maquillaje especial, o en este caso eran calvos, o eran de colores. No, los Klingon, como los conocemos ahora, debutaron en Star Trek la película. Sí. Y además los otros Klingon están justificados en la serie de Enterprise, están perfectamente justificados. Es en Enterprise. Cuando cogen, sí, porque son los Klingons que estaban mezclados con los aumentados. Es verdad, con los intensificados. Sí, eso, los intensificados. Es verdad, tío. Y luego lo vuelven a dar una pequeña vuelta de tuerca en Discovery. Cierto es también. Que es maravilloso ese momento, es como... ¿y esos Klingon? No hablamos de eso. Nos despedimos por hoy, pero recordar que aunque nos vayamos terriblemente lejos, algunos puede que hasta mundos de distancia, volveremos porque nos necesitaréis. Mientras tanto, para que no perdáis la esperanza, os recordamos que nos tenéis en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y YouTube. Y podéis contactar con nosotros en nuestra página oficial de Facebook, Frikis en Tierras Infinitas, en nuestro Twitter, @fenti_podcast y sobre todo en nuestro correo electrónico, frikisentierrasinfinitas@gmail.com. Repito, frikisentierrasinfinitas@gmail.com. Esto es todo, amigos. Nos oímos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Bye, Adiós. bye.